Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Per Erickson es el guitarrista de Ghost. Si deseas conocer más sobre él, chequea su bio, la cual te dejaré en la caja de descripción, ya que este video es para hablar sobre su apodo. Seguramente muchos de ustedes conocen los apodos que tienen los ghouls y ghoulettes de esta era, los cuales estás viendo en pantalla. Es necesario aclarar que todos estos no son de ninguna manera oficiales, han sido puestos por los fanáticos, y aunque dentro del fandom ya se han vuelto bastante comunes, esto no implica que entre los ghouls y ghoulettes se llamen de esta forma. También es muy válido decir que cada quien es libre de llamarlos como quieran. Esto es un tema netamente personal y netamente de los fans, pero ellos son ghouls y ghoulettes dentro del lore de Ghost por el momento. Ahora hablemos de Per Erickson. Mucho se ha comentado sobre si a él le molesta o no el apodo de Dewdrop. He recibido varios mensajes en mis redes sociales pidiéndome que hable del asunto, así que les diré lo que sé sobre el tema. El verdadero apodo de Per Erickson es Sodomizer, así le decían sus amigos y compañeros de la banda Catatonia. También le llamaban Vomitizer. Per está tan afianzado con este apodo que lo tiene tatuado en su abdomen. Sodomizer tiene obviamente un origen. Según cuenta su ex compañero de banda Jonas, Sodomizer vino del propio Per. Él mismo se llamaba Sodomizador de Cabras en un principio, por un tema de cosa de black metal. No se sabe si lo decía en broma o si realmente le gustaba el apodo, pero originalmente provino de Goat Sodomizer. Después la gente comenzó a llamarlo así por el gusto de hacerlo, y se le quedó grabado, tanto que su mamá le dice Sodo. Su ex compañero de Catatonia también dijo que la mamá de Per no le llama Sodomizer, solo Sodo, pero que probablemente ella ni siquiera entienda lo que significa. Él es sodomizador para todos, lo cual es bastante raro, pero también divertido. Entonces, ¿a Per Erickson le molesta el apodo que le han dado los fans de Ghost? No hay ninguna declaración oficial sobre este tema, así que me contacté con personas que lo conocen un poco mejor y me comentaron que a Per le es completamente indiferente este asunto. En otras palabras, muy poco le importa cómo lo llamen. Entonces, en resumen, tú puedes decirle como quieras, pero recuerda que su apodo real es Sodo, y aunque quizá le dé igual, es muy probable que se sienta mucho más cómodo con él, o simplemente llámalo un ghoul.